No va a haber introducción porque ya más bien contarte que nos gustaría invitarte a conversar acerca de los principales tópicos que han recorrido tus trabajos, explorar algunas influencias tal vez que has recibido, cómo te has apropiado de autores, en qué momento, en qué situaciones, tus influencias teóricas y tu visión sobre el estatus del conocimiento antropológico, que de alguna manera se puede explorar, pienso, a través de lo que de tu manera en que entiendes la mímesis a través de diferentes obras y otros elementos que van a ir saliendo a lo largo de esta conversación. Pero mi primera conjunto de preguntas me gustaría invitarte a que nos compartieras cómo llegaste a la antropología, quiénes han sido tus principales, quizás, o dirías tú, influencias en el ámbito del teórico o artistas, cómo te has apropiado de ellos. Y por último, dentro de este racimo de preguntas que es un elemento que me inquieta mucho, es que a lo largo de muchos de tus trabajos emerge una particular relación con Walter Benjamin. Particular relación porque no es una relación, siento, como de cita, sino que hay a mi percepción, como un isomorfismo. Hay un isomorfismo, como una forma en la manera en que Benjamin se aproxima a problemáticas y trata de volverlas, de reflexionarlas a través de su escritura de manera fragmentaria. Sabemos esa dimensión como de archipiélago, de montaje, que tu trabajo también tiene. A eso me refiero, isomorfismo. Siento que hay una sintonía que me hace eco también a la exposición que tuviste ayer, del Mastery of Non-Mastery, porque hay alguna dimensión consciente y una dimensión no consciente de tu sintonía o afinidad con la manera en que Benjamin se aproxima a sus temas críticos. Me gustaría, de alguna manera, cómo fuiste aproximándote a ese autor, de qué manera sentiste que tu etnografía se conectaba con su obra, que no es etnográfica de cierta manera, aunque cuando uno lee el Flaneur, así la manera en que, por ejemplo, Benjamin se aproxima al Flaneur de Baudelaire, uno podría ver que hay una manera muy como etnográfica de entender la modernidad. Bueno, eso es como un rizoma de preguntas, pero que te invito más bien a reflexionar y a compartir con nosotros. Bueno, parte de eso es muy confuso para mí, ¿no? Y creo que ninguna persona sabe bien por qué entra en una disciplina o escoge su estilo. Mirando atrás, tal vez parece claro, pero muchas veces es exagerado o mentiras. Yo entré a antropología por marxismo y sociología durante la época de la guerra en Vietnam y la lucha para derechos civiles en Estados Unidos y maoísmo, todo este movimiento de los años 60, en lo cual la idea principal fue que, como Fanon, que los oprimidos del mundo van a tomar el centro. Esta fue la idea y la guerra en Vietnam puso muy claro poder de la clase dirigente del mundo, especialmente los Estados Unidos. Entonces, en Londres, yo estaba en Londres, salí de medicina en Australia para hacer estudios antropológicos o sociológicos. Y en Inglaterra encontré marxismo más riguroso,
que en Australia, donde los amigos míos estaban en grupo intelectual anarquista o anarquistas intelectuales en Sydney. Y entonces yo tenía la idea muy romántica, como mucha otra gente en esa época, en este sitio, de aprender, de irme y aprender condiciones de la vida campesina, porque nos sorprendió muchísimo la resistencia en Vietnam del Norte. Pero nosotros, unos amigos míos, hemos decidido, la idea fue ir a América Latina. Yo tenía dos amigos de Colombia y poco a poco me acerqué a la idea de hacer un estudio allá en términos muy brutos, muy sencillos, muy demasiado infantiles, de coger una zona pequeña donde el campesinado está volviendo a ser un proletariado rural. Esta fue una zona de plantaciones de azúcar en el sur del Valle del Cauca. ¿Y eso fue por los 70? Este fue sí, precisamente al finales de diciembre de 69. Y pasé mucho tiempo hablando con gente y tomando datos de los archivos, especialmente sobre la tenencia de la tierra. Y había un movimiento campesino estimulado por el gobierno contra los terratenientes, es cosa muy rara. Llamaba esta asociación ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Todas estas organizaciones tenían acrónimos así feos, burocráticos. Y yo tenía dos amigos, por lo menos en esta ANUC local. Y esta fue una zona afrocolombiana. Y me interesaba mucho la historia del fin de la esclavitud y qué pasó cuando los esclavos ganaban su libertad en 1851. Y las fincas que han hecho, las fincas eran para mí una gran sorpresa. Y así aprendí a pensar ecológicamente. Yo no tenía ningún entrenamiento en estas cosas, y ninguno de mis amigos. Pero después, un rato, entendí que estas fincas, farms, small farms, 1 hectárea, media hectárea, a veces 3 o 4 o 5 hectáreas, con sus árboles grandes de cachimbo, con estas flores rosadas, con cacao, con café, con plátano, con hierbas medicinales, con naranjas, zapotes, millón de cosas. Era una cosa todo sueltas, no había ninguna líneas, nada de eso. Cuando había mucha agua, absorben el agua. Cuando estaba muy seco, entonces el agua salió. La maleza era muy poco por la sombra. No necesitaba capital, no necesitaba riego, no necesitaba pesticidas. Era increíble. Y al lado de eso está montando cada día más grande las plantaciones que utilizaba todas estas cosas. Químicos. Eran dos sistemas totalmente opuestos, que hoy en día es casi un cliché. Pero en 70, yo recuerdo, y fui a una librería, la librería central en Cali, buscando libros que pueda ayudarme. Encontré uno en español o inglés, no recuerdo, o en alemán,
sobre agricultura tropical y esto me ayudaba mucho. Entonces empecé a pesar el peso de las hojas que bajaba, tomando diarios de trabajo de cada semana, de cada household, de cada casa. Así, es muy intenso y mucho trabajo porque es muy difícil, hay muchos datos en una casa, si tomé 2 o 3 o 4 más. Entonces descubrí ciclos de producción de acuerdo con la lluvia, que para mí fue una sorpresa enorme. Cacao sube cuando café baja, café sube cuando cacao baja, y la lluvia tiene 2 picos. Y el plátano es constante. Todo eso. Y la propaganda de los ingenios de azúcar, que fueron más o menos nuevos, empezaron de una forma grande en los 50, aunque había antes 1 o 2, la Manuelita a fines del siglo XIX, pero la gran mayoría fueron de los años 50 y después cuando los Estados Unidos cortó la cuota con Cuba. Entonces abrió espacio para el azúcar de Colombia. Ellos tenían ingenieros y propagandistas bien pulidos, y ellos publicaron muchas cosas mostrando que este es el futuro de Colombia, este es el futuro del valle, es mucho más eficiente que el campesinado, todo eso. Entonces el trabajo mío fue para mostrar lo contrario, preguntando primero filosóficamente qué es eficiencia, cómo define, etc. Este fue una gran parte del trabajo. Con los miembros de ANUC yo fui un día en las montañas, en la cordillera, para pedir unos indígenas si pueden cortar unos árboles para hacer una casa campesina en la parte de abajo. Entonces los campesinos de ANUC pueden dormir en una casa campesina en lugar de la calle o pagar hotel o como sea. Y cuando llegamos arriba sobre caballos, yo con 2 personas, encontré el dueño de la hacienda, un blanco, y hombre no rico, no, trabajador, flaco, así. Y me tuvimos que pedir permiso para hablar con sus siervos, sus indios. Y este fue, 71, 72, no recuerdo. Y él dijo que sí, no hay problema. Y me preguntó, ¿y tú qué haces? Yo he dicho, bueno, yo soy historiador y antes fui médico. Y él me dijo, eso es interesante porque yo sufro mucho de enfermedad del estómago, no puedo dormir. Entonces pregunté, ¿qué hace? Me dijo, bueno, yo bajo al valle, entonces un bus casi hasta la frontera con Ecuador, duerme la noche, coge un bus otra vez al Putumayo y consigo un indígena que conozco y queda en la casa hasta que me cura. Para mí todo esto fue noticias. Y cuando bajamos hablé con los 2 amigos, Luis Carlos Mina y Alfredo Cortés. ¿Y qué es eso? Y me decían, bueno, parece que él está con miedo de ser embrujado. Increíble. Entonces, cuando había el próximo mercado, yo fui abajo, tierra abajo, y encontré uno de estos indígenas, los siervos del dueño, y eran medio borrachos, y yo pregunté, y parece que su amo piensa que está embrujada con maleficio. ¿Y quién está haciendo el maleficio? Entonces uno puso una sonrisa así, lo más grande, así, y me dijo, los mismos compadres.
Es decir, que el hacendado está en compadrastro con sus siervos. En un sentido, él está explotando a los indígenas. Ellos trabajan 3 o 4 días para él y tienen 3 o 4 días para cultivar su propio. Entonces este fue como un gran cambio para mí, pensando que cómo puede correlacionar este cuento con la lucha de clases marxistas, cuando todo está a través de la magia y el hacendado tiene los medios para llegar a la frontera y buscar un chamán. Y este chamán va a curarse, entonces él puede regresar y seguir explotando su gente. Bueno, este abrió un mundo para mí. Y después del trabajo en las plantaciones de azúcar, yo fui a Putumayo para aprender más, investigar eso más. Y me gustó mucho vivir con uno de estos curacas, dicen, curacas es la palabra, Santiago Motumboy, encontré, yo creo que 72, y estuvimos amigos hasta la muerte en 97, 99, y yo fui cada año a visitarlo. En las plantaciones escuché de las cocineras que fueron todos los días a cocinar por los coteros de caña, la gente que alza la caña, la gente de movimiento de tierra en esa época, porque ahora todo está maquinizado, que de vez en cuando hay un obrero que hace trabajo con el diablo o con una figurina que está vinculado con el diablo. Muchos detalles en esto, y la idea fue muy interesante, que ellos pueden hacer doble el trabajo de persona que no tiene este contrato, pero al costo que la tierra vuelve estéril. Toda la suerte, como dicen, suerte es un field of pain, está esterilizado, y la compañía tiene que meter el arado otra vez, sembrar de nuevo, costosísimo eso, y la plata no sirve, únicamente sirve para comprar cosas de lujo, mantequilla, gafas negras, camisa bonita, pero si usted compra un puerco para engordarlo a vender, este puerco va a morir. Si usted alquila una finca, todos los árboles van a secar, así. Y las mujeres no lo hacen porque, como no me han dicho, pero este fue un pensamiento mío, las mujeres, nunca escuché de mujeres haciendo estos contratos. Había mujeres trabajando en los cañales en esa época. Y yo pensaba que la mujer tiene la responsabilidad para los niños, y que cómo puede comprar comida por sus niños, esta plata contaminada, pongamos. Este fue una cosa para mí también, me puso mucho de pensar. Y de eso salí la idea del fetichismo de la mercancía, de este cuento. Y yo no sabía nada del fetichismo de comodidades, y en Inglaterra, yo creo, cuando yo salí de Inglaterra del marxismo, nadie hablaba de fetichismo del marxismo. Este no pertenecía al conocimiento marxista inglesa, como yo entiendo. En Alemania sí, pero como había muy poco relación entre los idiomas y las tradiciones intelectuales, yo imagino a los franceses peor, porque ellos son muy cerrados. Pero yo me puse a leer sobre el fetichismo, y fue alarmante, fue rica.
porque tiene tantas implicaciones a través Adorno, Benjamin, más que todo, oh my God, ¿cómo se llama? Es que no recuerdo el nombre de un alemán, Koch. Él escribe muy sencillo y él fue gran teórico en libros de 28, 29. Adorno obviamente es muy complicado, pero él y Benjamin aprendió la importancia del fetichismo a través del ensayo de Lukács, en 1923. Entonces esto abrió un mundo magnífico porque implicaba espíritu y objeto. Se puede se puede abrir una filosofía idealista del meaning y sentimiento, tanto como la cosa económica, se puede meter ambos. Entonces este abrió, yo creo que el camino por lo demás de la vida. El chamanismo, si podemos utilizar esta palabra que está tanto, me enseñó muchas cosas también, de un estímulo grande en el estilo de escribir, pensar, sentir, abrió la puerta al placer y poder del relato del narrador. Y esto también me sirvió por toda la vida, hasta el momento. Y yo escribo siempre, yo creo que la mayor parte de mi trabajo son relatos que tienen un fondo, pongamos, teórico, pero la riqueza queda en el cuento. ¿Puedo saltar ahí con una pregunta, que era una de las preguntas que tenía yo en mente? Ayer hablaste de una transición en tu escritura, en tu trabajo, sí, entre tus primeros libros, tu primer libro y tal vez lo que ya estás escribiendo hoy, ¿no? Ayer, sí, hablamos en las reuniones que hemos tenido. Y hablaste de que para ti la escritura no puede ser solo informativa, ¿no? Tiene que tener una fuerza, o tiene que constituir una fuerza. Y usaste otras imágenes, hablaste de las palabras a veces como animales, y hablaste también de que hay algunas imágenes donde la escritura, aquello de lo cual se escribe, se inserta dentro de lo escrito, o penetra aquello que se está escribiendo. Entonces me gustaría preguntarte cómo ves la escritura. Bueno, una escritura que además pareciera ser que divide la agua entre aquellos que les gusta tu trabajo y aquellos que no lo valoran, tal vez. Y una escritura que ciertamente se abre a otras formas de expresarse, ¿no? Vinculadas tal vez al teatro, vinculadas tal vez a la poesía. No siento muy cómodo con la idea que hay distintas clases de escritura si tenía que escoger. Mi manera es cuando la primera frase cuando está escribiendo, controla todo lo demás. Y no sé cómo va a ser. Únicamente tiene que empezar con algo y eso como una maquinita que se desarrolla.
contestando de una forma negativa, me dio mucho sorpresa que nunca puedo escribir ficción. Me gusta y no sé por qué. Y no entiendo la resistencia. Especialmente porque lo documental, lo realismo, la etnografía mía siempre tiene un aspecto de ficción. Pero novela yo no puedo. Escribí un cuento, por ejemplo, que se llama Don Miguel. Es el último ensayo en Walter Benjamin's grave, la tumba de Walter Benjamin. Y este tiene muchos rasgos de un cuento de ficción, pero es verdad a la vez. Y me gustó mucho. Yo entiendo eso cuando usted está hablando con una gente y a veces recuerda algo de su pasado o nuestros pasados. Y lo repite una o dos veces, entonces esto sale como una cosa escrita. Es decir, primero la conversación y después sale como cosa escrita. Como una narración. ¿Perdón? Como narración. Sí. En relación con eso, lo más para ir hilando los temas. Ayer habló también como de tu percepción del lenguaje como un ser en el lenguaje, como algo que tiene, de alguna manera, no me gusta mucho el término agencia, pero tiene algo como que una autonomía, que es una suerte de estado de sitio, cuando la escritura es la realización en el performance del acto de escribir, como lo describiste tú en tu experiencia, adquiere una lógica como que se toma el lugar, como un estado de sitio. En relación con eso quería hacer el enlace con tu aproximación a la mímesis, y me gustaría explorar la relación entre mímesis y lo que entiendes como el acto de conocer, porque la mímesis, según lo que entiendo, es una actividad. No podemos definir como la mímesis en términos abstractos, está situada, puede ser individual, entiendo, o colectiva, implica el cuerpo, que es súper importante, creo. Entonces, ahí siento que hay un instrumento de alguna manera como para entrar al conocimiento de lo no conocido, que de alguna manera te referías ayer, y que en parte la pregunta de Cristian también te estaba dirigiendo a eso, por ejemplo, tu respuesta de que la imposibilidad de escribir ficción. Yo siento que ahí hay como del conocimiento de lo no conocido, como un enfrentamiento, una frontera. Interesantes sus conexiones. No sé si puedo contestarle de acuerdo con sus varios planteamientos. Trato primero sobre el estado de sitio. Yo tengo esta idea que vivimos en un estado de sitio, si es formal o no formal, ¿no? En su tesis sobre la filosofía de historia, Benjamin dice en uno de sus párrafos que las tradiciones de los oprimidos nos enseña que el estado de sitio, o excepción en que vivimos, es constante.
y tenemos que buscar un estilo, un modo de pensar adecuado a esto. Y para mí esto quiere decir que vivimos en tensión, es como un resorte cada día, más presión, más presión, más presión, y un día no aguanta más. Y esto puede servir como un provocar un estilo de escribir. Pero esto no evita modos de escribir relajados, chistosos tampoco. Pero yo creo que es importante pensar en esta idea del estado de sitio, escribiendo. ¿Qué es escribir en estado de sitio? Tú trabajas conectar esto con mimesis, mencionando que mimesis implica el cuerpo, y estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy regresando al tema de mimesis ahora, pero el libro que saqué fue en 92, es mucho tiempo. Y no recuerdo por qué escogí este tema. Era parte de mi interés en la magia, simpatía, en lo cual la mimesis tenía un papel enorme. Y podemos hablar más tarde un día sobre por qué Deleuze-Guattari están tan traumatizada, en el concepto mío, contra la mimesis, y ponen assemblage, y no es mimesis, dice. Y si dice una vez, dicen 1000 veces. Para mí todo esto es mimesis. Y no sé cuál es el problema que ellos tienen. En el libro de Mauss y Joubert sobre magia, enfatiza su concepto de mana como una fuerza, y dicen que la teoría de Fraser, etc., de la magia simpática, sympathetic magic, es una manifestación de una cosa más básica, que es mana. Okay. Pero sí me interesaban mucho los ejemplos de la antropología clásica, de las sociedades primitivas y todo eso, esta poesía de la magia simpática, que hoy en día yo creo que sirve como un modelo para pensar en la relación ser humano-naturaleza. Y yo soy muy metido en la simpatía magic, sympathetic magic. Esto fue una cosa, yo imagino, que un motivo por el interés. La otra es que este primer párrafo del ensayo de Benjamin sobre la mimetic faculty, la facultad mimética, que es muy corto, 3-4 páginas, me hizo un poco de vértigo, que tal vez a ustedes no parecen como vértigo, y no sé si puedo explicarlo bien, pero cuando usted está imitando algo, usted llega a ser, en un sentido, esta cosa. Entonces la énfasis sale de usted a la cosa. Por ejemplo, un molino, un niño imitando un molino. Entonces el énfasis sale del niño al molino. Y para mí esto fue muy trabajoso, interesante, muy interesante. Entonces de eso salió el gran interés. La idea
¿cuál es el poder en imitar algo? ¿Cómo puede tener estas propiedades de lo que está imitando? Usted roba este poder, se parte con este poder, usted tiene poder del otro sobre el otro, clase de preguntas, ¿no? Imagino varias más. Mi cerebro está como activo con estas preguntas. Hoy en día yo entiendo la mimesis como un competidor o alternativa a modelos de causa y efecto, que a mí parece bruto y parte del positivismo anglosajona, etcétera, etcétera. Y es decir, tiene como pilares. Y una bala coge otra bala y causa y efecto, y se puede hacerlo más sofisticado, puede tener 100 bolas, puede tener otras dimensiones, pero es simple la idea que una fuerza mete en este campo, pero la mimesis no es así. La mimesis es bastante más elegante, es como relaciones de entendimiento entre los pedazos, entre los partidos. Y esto relaciona con el espíritu del don. Todo el libro de Marcel Mauss, yo entiendo como puede decir que es un texto sobre la mimesis. Y muchos de nosotros pensamos, no, es un libro sobre la economía alternativa al mercado. Y la pregunta mía es una relación, mimesis es una relación del don entre cosas. Y esto me sirve como entender mejor es decir, relaciones entre seres humanos y no seres humanos, por ejemplo. Por eso me interesaba mucho ayer, fue obvio, la cuestión cósmica. Relación con el Sol, con las estrellas y los viejos conocimientos de astrología, la influencia de los planetas sobre su personalidad, el momento de nacer, sobre las plantas, sobre los minerales, etcétera, etcétera. Este viejo campo, ¿no? Que se extinguió, o que hoy en día casi no existe, únicamente una gente excéntrica. ¿Podría saltar ahí yo con una pregunta? ¿Sí? Yo quiero que se con esta etnografía de los cunas me sirvió por mucho. En parte porque están detallada y en parte porque acabó muy bien estas cosas de la mimesis. Y entonces entró la gente de Tierra del Fuego también, recuerdo con los diarios de Darwin y Fitzroy, esos viajeros. Me puso mucho pensar por qué dice Darwin que los primitivos son muy buenos en la mímica. Esta fue una pregunta importante para mí para pensar en una antropología, o antropología del colonialismo. Este idea de transformarse, imitar y transformar, yo creo que para mí es cosa utópico, una esperanza por un futuro mejor. Había como una especie de programa político que se mete en el último capítulo, que es más o menos muy utópico, escrito en a principios de los 90, que fue otra época. Claro. Ok, perdone. No, estaba siguiendo y me da la impresión de que se cruza, ¿no? con esa pregunta inicial que te pareció ausente en la literatura marxista en el Reino Unido, en torno al fetichismo, ¿no? El tema de la mimesis. Y yo me he preguntado, releyendo algunas cosas de tu trabajo,
como en el fetichismo hay un tema con el encantamiento, ¿no? Fuerte. Por ejemplo, como Adorno en algún momento podría decir, o incluso tú en alguno de tus textos podrías mencionar que hay una suerte de juego en torno, tal vez a través mismo del encantamiento, de romper con el encantamiento de las cosas. Y yo estaba pensando no en los viejos materialismos, estoy pensando en los nuevos materialismos. Todo este giro en los materiales que ha habido recientemente, en parte a través de los desafíos de la crisis ambiental, ¿no? ¿Desafío? De la crisis ambiental. En torno a la idea de que tal vez habría que romper con un encantamiento de lo social. Un encantamiento por esta idea de que lo social, poner lo social en las ciencias sociales y en la humanidad siempre al frente. Esa capacidad de significar, esa capacidad de nosotros ordenar la naturaleza es realmente lo que nos ha llevado a la crisis ambiental. Que es distinto de cómo se plantan los viejos materialismos. Y me gustaría saber cómo, porque tú ahora en tu libro más reciente que estás trabajando ahora, en algún punto te haces la pregunta, ¿no? por el cambio climático, ¿no? O aborda preguntas que se circundan o se tocan con esa dimensión. Entonces me pregunto cómo se juegan, ¿no? estos viejos y nuevos materialismos, tal vez desde tu postura. Decirle la verdad, no conozco mucho de este nuevo materialismo. La idea de agencia de cosas, a mí parece muy exagerado. Y en inglés decimos, yo digo un conceit. Es como en español no sé cómo traducir eso. Conceit es más que una hipótesis, pero es como una hipótesis. Supongamos que el mundo es así. Y seguimos hablando, pensando con esta idea, este concepto. Y Benjamin tenía un ensayo cuando él estaba muy joven, en 1916, el lenguaje de las cosas y el lenguaje del hombre. Él dice, todas las cosas tienen un lenguaje y se puede comunicar entre sí. Pero esto es una idea de lenguaje bastante amplio. Y yo creo que esto fue en 1916 y yo creo que después él encontró el ensayo de Lukács sobre reificación y la conciencia del proletariado, que habla del fetichismo de comodidades, etc. Yo tengo la idea que él cambió esta idea del lenguaje de cosas por el fetichismo de comodidades. Entonces, si yo tengo que meterme en este campo, postnaturalismo, yo entiendo mejor que todos los objetos del mundo, hasta los últimos granos de arena en Tierra del Fuego, pertenecen a un red enorme del Wall Street. ¿Perdón? Del bosque. Ah, del bosque. Y este es el estado de sitio en el que vivimos. Claro, se puede decir que el fetichismo de comodidades también es bastante amplio y incluye todo, pero este da voz a cosas. Y yo creo que la gente que literalmente creen que cosas tienen agency, no son serios. Claro. ¿Podría agregar algo ahí en torno a una pregunta en torno a algo que se relaciona con esto, que tú mencionas ayer en la reunión que tuvimos, que me pareció muy interesante? Algo que mencionaste ayer en la reunión que tuvimos que me pareció muy interesante. Cómo en esta crisis ambiental contemporánea, ¿no? Hay un tema con el reencantamiento del mundo.
con recantamiento de la naturaleza, pero no es la misma naturaleza. Pareciera ser una naturaleza que ya no es tan bondadosa, que tal vez nos puede hacer daño. ¿Cómo lo ves tú desde toda la discusión en torno al fetichismo, tu postura en torno al fetichismo y también a la mimesis? Esto que discutíamos ayer, que me parece un punto muy interesante cuando uno piensa, si hay una dimensión importante que pareciera ser tú quisieras rescatar en torno al reencantamiento, o la pregunta por el reencantamiento, no es el mismo reencantamiento porque estamos hablando de una naturaleza hostil. No tengo cosas muy novedosas aquí en este, para contestarle, es que una cosa para mí es que la naturaleza no es como la naturaleza de antes. Es una naturaleza que está animada, naturaleza que es feroz, una naturaleza que es muy bravo, es una naturaleza peleando por su vida. ¿Entiende? Es una naturaleza entonces yo hablo de eso a veces como una como esta palabra, yo tengo una frase por eso, pero más tarde viene, fuerza maligna, causada por la sociedad humana. Y por eso no tengo mucha simpatía por la gente que tiene amor por la naturaleza y quieren conocer los hábitos de las hormigas y mitocondria y todo eso. Para mí no entienden ellos que la naturaleza está peleando por su vida y nosotros somos parte de esta vida, es decir, que somos parte de la vida que va a sufrir y morir y todo eso. Es otro ballgame. Como escritor, distinto a la gente que cree en agency y toda esta cosa, como Bruno Latour, eso, como escritor, yo creo que la única fuerza que tengo yo son las palabras y las imágenes que hacen uno con los con cuentos y con palabras. Esta para mí es una relación entre lenguaje humano y lenguaje de cosas. Tal vez estoy contradiciendo lo que he dicho hace 5 minutos, pero trato de entender eso en otro mejor. Este es mi conceit. Y si no tiene este conceit no puede trabajar, no puede escribir, no puede enseñar. Cuando yo o personas escriben, yo creo que están escribiendo a los espíritus. Por ejemplo, cuando yo traté de curar una niña con, no sé, 10, 14 años, que conocí desde el nacimiento casi en este pueblo afrocolombiano, donde yo entré en 70. Y este fue en los 2005 o algo así. Y cuando este pueblo de 50,000 personas está tomada por paramilitares, matando, de acuerdo con listas que tenía del ejército, este fue el rumor, con fotos y todo eso. Y ¿quién está pagando estos paramilitares? La gente con negocios en las tiendas, ¿no? Porque no aguantaba más el robo y la violencia de estos jóvenes. Entonces, dicen oficinas en Cali, usted entra, hace su
negocio y esta gente viene en sus motos, tiene una lista y buscan y matan. Entonces yo estaba, cuando ocurrió esto, en esto no tiene que ver con lo que voy a decir. Y yo como tantos años con Caracas, en el Putumayo, este es muy lejos del Putumayo, ¿entiendes? Es otro mundo. Es el centro de agribusiness, el centro de plantaciones y todo. Putumayo está por los Amazonas. Y la mamá me decía que esta niña no puede dormir, está con mucho susto. Y ella piensa, aunque no habla muy poco de estas cosas en este pueblo, ella piensa que la mujer enfrente está embrujando la casa. Esta no es una acusación común. Y la mujer enfrente lo hizo porque su hija murió dando parto. Y él está diciendo que yo hizo mal a ella y ahora por venganza él está haciendo mal a la hija mía. Entonces yo me puso, no sé, no estoy un poco, me da pena un poco, pero traté de imitar la curación que he visto tantas veces en casi 30 años en el Putumayo, cantando sonidos, hizo una botella de medicina, había un indígena en el mercado que vendió unas hierbas y lo hizo un abanico, porque los curacas trabajan con un abanico que tiene sonido fuerte. Entonces cerramos la puerta, sentimos la niña en la silla, mamá allá, el padrastro allá, y empecé con esta curación. Y en la mitad del camino yo no pude seguir, porque pensé que es falso, no puedo cantar bien, en hecho canto muy malo. Fue muy difícil escupir la medicina sobre el cuerpo del otro. Pero entonces, con estas dudas, me puso de imaginar que yo estaba en el Putumayo, que estoy cruzando el páramo. ¿Páramo sabe qué es? Sí. Cruzando el páramo, entrando a esta sala de curación de Don Santiago Matumbo. Yo he visto las caras de una gente y con estas imágenes yo podía salir, es decir, terminar. Y cuando regresé a la casa mía, a la pieza mía, yo estaba como medio asustado, con mucha fatiga, así, y no podía escribir nada. Y yo estaba pensando, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil escribir sobre esta experiencia? Y me puso de pensar este día o el día siguiente, ¿qué es escribir? En un diario, porque este libro salió como un diario de una limpieza. Low in a lawless land. Ya. Y yo me puso, cuando escribe en un diario, ¿está escribiendo a ti? Sí y no. ¿Está escribiendo a otra persona? Sí y no. ¿Está escribiendo un mundo pobremente definido o no bien definido? Sí y no. Entonces me puso de pensar una cosa que tal vez es cheesy, que está escribiendo a los espíritus. Por esta razón, porque cuando yo no podía seguir con el canto, y yo tenía estas imágenes,
del páramo, bajando el páramo a la selva y todo eso, me puso a pensar que los curanderos a veces, porque no hablan tan claro, hacen contacto con fuerzas espirituales, ¿no? Es la comunicación entre el espíritu y el cantante, que a veces dicen, que el canto lo viene de fuera. Usted es un vehículo nomás, su cuerpo, su voz es el vehículo. Y Roland Barthes dice lo mismo en su ensayo Death of the Author, la muerte del escritor, la muerte del autor. Él dice lo mismo sobre el shamanismo. Entonces, shamanismo y postmodernismo tenían esto en común. Y en la mitad había los gran autores, Charles Dickens, Balzac, sí, personajes. Pero el postmodernismo no tiene autor, es el texto, ¿no? Y él decía que también con los tiempos antiguos, más o menos esta idea yo tenía. Entonces, para sacar un resumen, yo tengo esta idea que cuando uno está escribiendo, contestando tu pregunta sobre New Materialism y cosas tiene voz y cosas, todo eso, lenguaje, que en hecho uno está escribiendo primero al espíritu. Sí. Este es un concepto que yo tengo. En esta forma yo puedo entender que las cosas tienen lenguaje, las cosas tienen voz. Pero es ¿cómo puedo decir? Es un concepto. Es un teatro que hacen en su Let's Pretend. Sí. Pero literalmente, locura. Para no abusar de tu tiempo, yo voy a como decir tocar dos temas en preguntas y tú eliges lo que quieras contestar y yo ahí terminaría. No sé después si algo quiere decir Cristian. Y un comentario también en relación a tu como afirmación de que el poder, o tú crees en el poder de las imágenes que haces al escribir, que se hacen al escribir. Eso me lleva a pensar en la forma en que tú te aproximas a la escritura, que es muy chamánica. Tiene mucho que ver, desde mi perspectiva, a cómo entienden, o cómo, más que entienden, cómo practican el lenguaje, se practica el lenguaje en los cantos chamánicos. Uno piensa en los cunas, yo hice alguna etnografía con los huicholes, ¿Con huicholes? Sí, con los maracate, que son los chamanes huicholes. El poder del canto está en las imágenes que evoca el canto, más que el entendimiento, como tú lo describiste, causal, de una bola impacta la otra bola, es como la imagen que impacta y que emerge en un contexto que es situacional, que es creado por el lenguaje. Bueno, eso es un comentario, pero al mismo tiempo quizás de alguna manera se enlaza con un tema muy importante que lo pasaste a referir en tu Law in a Lawless Land, que es el tema de la violencia, el terror y el terror en la vida cotidiana. Este es importante y agradezco que... Bueno, solo un punto para enlazar. Mi pregunta está en que normalmente el terror es algo indecible, de lo que no se puede hablar. ¿Cómo logras entrar en esa paradoja y narrar el terror? O más que el cómo, no te estoy preguntando como en términos de un manual, sino una experiencia. ¿Cómo llegaste, cómo pudiste abrir ese campo de entrar en
conocimiento de lo no conocido. ¿No? Bueno, es un tema muy complicado, ¿no? Y yo traté de decir unas cosas en el libro temprano sobre shamanismo, colonialismo y el hombre salvaje, un estudio del terror y curar. En esa época yo estaba más naïf, más ingenuo. Y yo tenía la idea que la violencia de los colonos en la época calchera, 1900, 1920, en el Putumayo, fue batallano, no marxista, es decir, que fue un placer para ellos o fue una cosa que ellos están metidos en esta locura de dañar a otro. La fuerza maligna. Sí, y esto fue a través de su miedo del salvaje. Entonces ellos volvieron los salvajes, imitando mimesis. Yo no he dicho eso, pero imitando las ideas que tenía de los salvajes comiendo gente. El canibalismo fue una metáfora muy importante, no fue, para ellos fue literalmente. Entonces, y si ellos comen gente, yo voy a comer a la gente que come gente, algo así. Este fue parte de este, pero sobre eso, o por encima de eso, yo estaba fascinado, convencido en la estética del dadaísmo, que trabajaba a través shock. Y todo este, ¿cómo decimos en inglés? Trope. Trope, en español no sé qué es. Tropo. Sí. De shock en los años 20, pongamos, en Europa, era parte del modernismo. Y yo creo que esta violencia tenía un pie en esta estética de shock y dadaísmo, y entonces para mí la eficacia del shamanismo fue también utilizar esta estética de shock. No es uno es blanco y otro es negro. Yo tenía la idea que, por ejemplo, uno puede morir metafóricamente tomando el psicotrópico, el viaje y todo eso, mucha angustia y desvuelve el cuerpo está en fragmentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ser por mucha gente, la mayor parte de las veces, una experiencia dadaísta. Entonces la idea mía fue, la curación no viene opuesto al terror, pero es como un terror, pongamos, controlada. Pero no parece controlar a la persona que está sufriendo eso. Este fue un punto muy interesante y muy poca gente creo que ha notado eso en este libro, que esta manera de relacionar los dos. Yo tenía esa pregunta, por ejemplo, en esa época había mucha hablaba mucha gente sobre Foucault y el concepto de discourse. En castellano, ¿cómo dice discurso? Discurso. Discurso, como sí. no más. Discurso. Pero nunca hablaba de counter-discourse, contradiscurso. Y yo estaba tratando de pensar qué será counter-discourse. La idea que yo tenía en aquella época, pongamos 90s, fue el terror depende, la violencia depende sobre actos físicos que pueden ser pequeños, un
fragmento, fracción pequeña de la población que corre a toda la población, a su cabeza, a su corazón, a su alma, de lo que pasó a este estudiante, personas en tal parte. Para mí el cuento fue, y con imágenes y todo, lo más importante para controlar un pueblo. Yo estaba pensando mucho en Argentina, y imagino aquí también un poquito más tarde. Entonces, una parte de la acción física y por otra parte difusión de imágenes de terror, cuentos de terror, e inclusive que no sabe si es verdad o no es verdad. Es importante, la incertidumbre. Entonces yo pensaba que el papel de nosotros es que vivimos el mundo consiste en cadenas de storytellers, cadenas de narradores. Ya. ¿Sí? Sí. Sí. Y nuestro trabajo Ya. Eso es es eso. ponernos en el último, somos los últimos. Ya. Para tratar de hacer un cuento que cambiara todo eso. Con el aviso, con el preaviso, con el warning. Advertencia. Advertencia, sí, con la advertencia. Que nuestro cuento también no va a durar. Porque va a seguir retomado por otro. Ya. Sí. Es temporal nomás. Este es mi concepto de escribir, hablar sobre violencia. Yo soy muy simpatizante a la idea que mejor no escribir sobre la violencia, y yo tenía varias ideas sobre eso. Uno es, ok, tú puedes hablar de violencia, escribir de violencia una vez en la vida, pero por favor no hace un hábito de eso. Eso fue una idea. Segundo, la violencia, como muchas cosas, temas, el amor puede ser otro, se traga la persona que habla. Es decir, la violencia es más fuerte que usted. Y usted piensa que hablando usted puede objectificar, etcétera, etcétera. Pero no, la violencia es muy seductora, yo creo. La gente contra la violencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en lugar de eso son amantes de la violencia y cosas así. Y a mí parece sumamente tramposo este Temática, sí. Hay gente que lo hace, ¿no? Por ejemplo, el famoso Primo Levi, en su libro sobre Auschwitz. Él tenía un estilo muy sencillo y muy los hechos. Pero no son hechos, son hechos a través de su manera de contar, ¿no? Y no es frío, pero es seco, estilo seco. Ahí se puede hacer una lista de gente que tú piensas escribió sobre eso. Pero normalmente, por lo regular, yo soy muy sospechoso de personas que se meten en este campo. Y especialmente porque no reconocen, no entienden que el tema es más grande que los que quieren representarlo. Y hoy en día se nota, yo creo, en los últimos 20 años, o no sé cuándo vino Pinochet, ¿en qué año llegó Pinochet? 73. Bueno, 88, después de 73, pongamos,
Y hoy en día especialmente ISIS, etcétera, 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 la violencia volvió como hecho cotidiano. Claro. Y el terrorismo, y más que eso, el terrorismo del Estado contra los terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos ahora en un mundo muy distinto al 72. Posiblemente además con todo el tema del cambio climático, ¿Perdón? posiblemente con todo el tema de la crisis ambiental, la erupción del barbarismo va a ser cada vez más a la orden del día, ¿no? Es una cosa maravillosa como mantengamos estabilidad mental. Sí. Bueno, Marc, yo creo que estamos ya cerca del tiempo y nos hemos tomado bastante más de lo que imaginamos íbamos a tomar y ha sido súper grato la conversa y te quería dar las gracias. Muy estimulante. Agradezco mucho la oportunidad de reflexionar y partir experiencias. Muchas gracias por tu generosidad y yo creo que fue una magnífica entrevista o conversación. Van a quedar cosas para el público en español que a lo mejor no han tenido acceso a conocer tu pensamiento, tu experiencia en lo que está traducido en español. Eso, tendría más preguntas, pero ya el tiempo, o quizás después cuando tomemos una cerveza, seguimos conversando. Yo quiero decir que muchos de los libros ya están en español, la mayor parte yo creo, publicados muchos en Colombia. Para ser orgulloso y sin pena, yo puedo decir que una cosa que encontré en Bogotá en agosto fue una gran sorpresa, que en la Biblioteca Nacional, que no es una muy grande biblioteca, pero viejo, hay un mural, graffiti, pongamos, mural, y tenía uno más o menos este tamaño, y uno podría imaginar que fue una pintura de yo. Mira. Sí. Pero hecho en un cell phone. Es como figura que sale de un cell phone pintada allá. Sí, Por uno de los mejores pintores. una proyección. No, es así nomás, por la puerta, no sé qué. Y para mí fue un regalo. Sí, y pregunté por qué está pintando un antropólogo gringo así. Y me decía que el pintor ha dicho porque ha hecho mucho trabajo tan bueno sobre Colombia. Este fue mucho mejor que cualquier medalla, cualquier reconocimiento oficial, etc. Está bien bonito. Bonito no, pero curioso. Y está al interior o en el exterior. Está dentro del edificio. Dentro del edificio. Dentro del edificio, sí, en el gran corredor. Qué bien. Ok. Ya pues, bravo. Gracias.